¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en el arranque y somos de los que creemos, lo digo muchas veces, que creemos en los símbolos. Y por símbolos me refiero a colores, formas, banderas y momentos temporales. Por ejemplo, hemos pasado la semana pasada la famosa Semana de la Mujer, si me permiten un poco el término para que todos nos entendamos, donde se centra en esa semana, mediáticamente hablando, pues ruedas de prensa, concentraciones, análisis editoriales, entrevistas aquí. Y eso está bien y es necesario, pero luego llega el lunes siguiente de la siguiente semana y la temática y la problemática continúa. Así que yo continúo con este tema, sobre todo porque con la invitada que tenemos hoy dio una rueda de prensa la semana pasada hablando del tema y expuso algo que he estado escuchando cada vez más, que es la negación de los problemas en relación a la violencia de género. Tenemos con nosotros a Elvira Sánchez, de SATES Melilla, bienvenida. Gracias. Que aunque representa a un sindicato de enseñanza y habló de este tema, bueno, de este tema de la mujer, la enseñanza, etcétera, y generalmente leemos hablando de temas de enseñanza, de lo cual además hablaremos ahora, soltó en la mesa algo que me ha comentado muchas veces, por ejemplo, Laura Segura, y también políticos de diversa ideología, sobre que hay una generación, la siguiente, que no es que se oscurezca ante la violencia, pero sí niega una especie de machismo que todavía crónico queda en nuestra sociedad. Y estamos hablando de un país, España, que está muy adelantado en muchos conceptos del tema de la protección a la mujer. ¿Qué está pasando? Porque mira que mediáticamente somos pesados, ¿eh? No paramos de hablar del tema y lamentablemente no paran de haber, por ejemplo, muertes que todas las semanas. ¿De dónde viene esa negación? Es curioso porque, como bien dice José María, en nuestro país es pionero en muchos hitos históricos relacionados con el movimiento feminista. Llevamos unos años que las leyes y también la actitud que han tenido los distintos partidos políticos del gobierno pues han hecho hitos históricos con respecto a avances muy importantes con respecto a los derechos o consideraciones de delitos que había que revisar, o por ejemplo el caso de la ley de solo sí es sí, a raíz del caso de la manada, por ejemplo, pues produjo en España pues un movimiento muy fuerte, un movimiento feminista que lanzó a mucha gente, a muchas mujeres y a hombres también a las calles para decir que bastaba ya, ¿no?, de esas consideraciones patriarcales con respecto a determinados delitos que dejaban por tierra lo que consideramos derechos fundamentales de la mujer, ¿no? Y eso se consideró un hito histórico y fuimos ejemplo para muchos países europeos, ¿no?, muy avanzados en otras cosas. Sin embargo, por otro lado, hemos visto que también en estos últimos años, pues partidos políticos, sobre todo de la ultraderecha, en sus púlpitos, pues se atreven de forma ya de una forma muy abierta a decir que no existe que esa violencia machista no es tal y que y siempre hablan de datos con respecto a por ejemplo las denuncias falsas, es decir, enturbian los datos objetivos que realmente se pueden consultar en cualquier momento y van calando y sobre todo lo que dicen los expertos, la estadística, es que van calando en la gente más joven y entonces lo que se crea es lo que llaman la ola de un negacionismo de este tipo de violencias machistas y de los micromachismos que realmente pues está causando un daño de nuevo a todos los avances que hemos conseguido a lo largo de muchos años. Y sobre todo lo que nos importa desde el punto de vista educativo es que está calando pues, en lo que pensamos que son la base de la sociedad, que son los jóvenes, ¿no? Y claro, es un dato preocupante, José María, es un dato preocupante porque estamos viendo cómo las actitudes machistas y comportamientos machistas y cada vez existen delitos de agresión sexual se están dando en gente más joven y eso pues nos preocupa muchísimo porque tenemos que de nuevo sentar las bases de que algo está ocurriendo y que de nuevo tenemos que, desde la educación, sobre todo, que la base, lo que pensamos muchas personas que la herramienta fundamental pues para conseguir erradicar de la herramienta fundamental pues para conseguir esta erradicación de las violencias machistas, pues de nuevo dar un nuevo impulso a una base de una verdadera formación que contrarreste esta ola de negacionismo, que es lo que le suelen llamar los expertos,
a estas actitudes que estamos viendo en los jóvenes, sobre todo, que nos preocupa tanto. A ver, voy a ser un poco borde en el comentario, en la frase que voy a soltar aquí en la mesa, se lo digo a ustedes. Ellas se dejan, lo digo porque me han comentado profesores y profesoras que lo que les impresiona no es que los jóvenes, ellos, algunos, nieguen la violencia de género, sino que ellas muchas veces lo aceptan. Todo esto en una generación, la de los jóvenes de hoy, y eso y ahí incluyo a todos, donde se exponen mucho públicamente. Ellos no entienden, no han compartido, no han vivido nuestra... Yo creo que nosotros tenemos suerte de haber vivido una sociedad, la de los años 80, 70 y 80, donde la prudencia y el secretismo no, pero la discreción era algo razonable. Y luego vimos la llegada del teléfono móvil, de las redes, así que hemos vivido dos e incluso 3, 4 épocas, porque ha llegado la inteligencia artificial. Ellos no, ellos han nacido con el mundo de a exponer, y se exponen totalmente, pero no solamente a otras personas, siempre pensamos en la gente que les engaña, no, a empresas, a bancos, a todo, se exponen a todo, todas sus singularidades, sus compras. Yo me asusté cuando vi a jóvenes comprando con tarjeta en un estanco. Cuando se compra ya cualquier cosa en un estanco con tarjeta, es que estás exponiendo tu paseo comercial y tus gustos a todo el mundo. Extrapolándonos al tema en cuestión y volviendo un poco a la pregunta o la temática un poco seca por mi parte, ¿ellas aceptan esa negación también? Es que cuando decimos ellas, es que estamos hablando de que tanto ellas como ellos están inmersos en esa cultura del negacionismo. Y efectivamente estamos viendo como en las redes sociales, que es lo a lo que tú te refieres, la influencia que están teniendo las redes sociales al respecto está siendo muy, muy negativa. ¿Pues qué? Pues porque hay un tipo de oleada de personalidades, que a ellos le llaman con cierta influencia, en los que lo destacable es pues ese, de nuevo, resaltar o ensalzar este tipo de comportamiento. Es decir, hay una vuelta atrás a ver atractivo, a considerar atractivo este tipo de comportamientos pues, que son, pues, lógicamente, totalmente pues, para nosotras y para muchos de los compañeros y compañeras que hemos visto la evolución que gracias a, bueno, al movimiento feminista y también a la evolución de las leyes hemos conseguido que las mujeres y los hombres tengamos cada vez pues, las mismas oportunidades. Y esto se está sentando en las bases de nuestros jóvenes. Por un lado, estamos viendo como las leyes, ¿no? Nuestras leyes acompañan esa igualdad, intentan equiparar esa igualdad que se pretende por parte del feminismo, y por el otro lado esta otra ola que además que no se esconde, pues intenta ensalzar estos valores que pensábamos que ya estaban conseguidos y estaban erradicados, y no, sin embargo han vuelto como una ola, no sé si es de moda o para quedarse, y encima tienen un respaldo de ciertas personalidades políticas, de determinados partidos políticos, que encima pues refuerzan aún más que tienen un valor y además que no avergüenzan de salir en un púlpito determinado, y además estamos hablando con unos poderes, o sea, se les ha otorgado unos poderes de representación y son capaces de decir pues ciertas barbaridades, ¿no? Y cuando también hemos visto como ciertos partidos políticos pues no le importan pues poner determinadas personas con determinados delitos en sus cargos, y por lo tanto como que se normaliza o se le quita importancia a determinados aspectos que para nosotras pues es incuestionable. Entonces parece como que se va normalizando de nuevo ciertos comportamientos que creemos que pues, no se pueden normalizar, y que de nuevo hay que hacer un balance de qué es lo que está pasando, y desde el punto de vista educativo de nuevo pues debemos reforzar pues como podemos, ¿no? Trabajando con nuestro alumnado en la coeducación a través de una serie de actividades, haciendo pues propuestas didácticas pues para combatir que, por un lado, que hay cierta información que se está dando de determinados púlpitos políticos, redes sociales, etcétera, etcétera, que es falsa. Hay que combatir con esa falsedad, con datos objetivos, y que además que esa información que ofrezcamos sea atractiva, igual de atractiva que esa otra, utilizando los mismos medios, que esas actividades, esas propuestas didácticas que nosotros también intentamos llevar al alumnado pues sea atractiva,
y por otro lado combatiendo con las leyes y con las herramientas que tiene nuestra democracia para combatirlo. La verdad es que ejerzo el periodismo y como periodista sé lo que es la información, incluso la contrainformación, y me da la sensación que es una especie de guerra de saturaciones. Quiero decir, a veces se ha saturado con el hecho de proteger a la mujer una información continua y constante que, aunque sea cierta, la saturación a veces crea un efecto de reacción, acción-reacción. Y ahora que ha salido una contrarreacción que al principio era singular, individual, ya era grupal, incluso ya política. Y esto es un no acabar, esto puede durar muchísimo tiempo. A pesar de todo, me queda el consuelo de que ocurre lo que ocurra, y aunque haya dos bandos, o tres o cuatro de muchos múltiples colores, el país, y da la sensación que esté quien esté, sigue manteniendo una línea de leyes a favor de la mujer, pase lo que pase. Sí, por supuesto. Pase lo que pase. Así que, de hecho, hace unos días, de nuevo, pues se aprobó ya en el Congreso de los Diputados una actualización de ese pacto por el Estado. Recordemos que el primer pacto de Estado fue aprobado por unanimidad. Ya hay, en esta ocasión, ya hay un partido político que no votó en contra, o sea, estuvo, que es Vox. Y por lo tanto ya hay una gran diferencia entre lo que ocurrió hace unos años y lo que ha habido y lo que hay otro. También vemos como en ciertos partidos, en ciertas comunidades autónomas, pues bueno, el dinero, que es un dato importante, José María, que hay que hablar y hay que denunciar, que este pacto de Estado, sobre todo lo que tiene, lo más importante que tiene, es un pacto de Estado contra la violencia machista, y hemos visto en estos últimos años que esas herramientas que tiene el sistema pues para proteger a la mujer de estas violencias pues no es suficiente, ha visto sus fallos y entonces pues intenta pues esta nueva actualización de este pacto lo que intenta es mejorar, ¿no?, ese sistema que está claro que tiene sus errores, ¿no? Y lo más importante que tiene este pacto es la cantidad de dinero, son 1.500 millones de euros que se prevé durante estos 5 años pues para proveer al sistema de protección pues de todas las herramientas jurídicas, sociales, etcétera, etcétera, que requieren estas mujeres que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad con respecto a sus violadores, acosadores, asesinos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que nos duele muchísimo también es que debe haber por parte del Gobierno y de las instituciones, debe haber una labor fiscalizadora de que esos fondos económicos que se crean para este motivo únicamente no se desvíen luego en las comunidades autónomas y en las entidades locales para otros fines, que es lo que estamos viendo que ocurre en determinadas comunidades autónomas y en ayuntamientos y otras entidades locales, cuando otros partidos políticos, en los que bueno, no son ni el PSOE, ni el PP, ni otros partidos políticos, principalmente son Vox, están en el gobierno, en esa localidad. Y por lo tanto estamos hablando de que se está produciendo un fraude de ley porque se está utilizando esos fondos para otras cosas. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen una ideología que, claro, si estamos partiendo de que ellos no consideran que la violencia de género existe y que por lo tanto no debe haber ningún aparato para todo ese tipo de sistema de vigilancia ni de protección y todo lo demás, pues claro, hay un desvío de esos fondos que lógicamente para nosotros y para nosotras consiste en una desviación ilícita de esos fondos que legalmente se han creado para una finalidad. Eso es un dato que las distintas organizaciones feministas estamos denunciando y hemos llevado a las distintas, denunciado a comunidades autónomas y al Gobierno y a la Fiscalía, por supuesto. Por ejemplo, es algo que está ocurriendo en nuestras ciudades, en nuestros ayuntamientos, en nuestros pueblos, en nuestras comunidades autónomas. Estamos con Elvira Sánchez de Satestés y lo defino de nuevo porque obviamente es una experta en educación y algún que otro tema en este ya Ecuador del curso hay que hablar. Entre ellos, finalmente se ha confirmado que a final de curso cierra, no sé durante cuánto tiempo, casi le pregunto, por si sabe algo más que yo, el famoso Colegio del Real. Colegio del Real, que yo creo que el problema no solamente son los años, sino que ha estado mal mantenido, porque si es por años, los Reyes Católicos, que lo tenemos a aquel lado, tiene 60 años, y ahí está, y se mantiene con cierta elegancia. ¿Qué diría yo? El Colegio de la Salle tiene un siglo, más de un siglo, y ahí se mantiene.
Así que no, sencillamente... Principalmente casi todos nuestros colegios antiguo, estamos hablando de que datan de los años 80, 90... Exactamente, 30, 40, 50, 60 o algunos el siglo. El del Real, que es un edificio bonito, no ha sido mantenido debidamente y está como está. A ver, el año que viene se llevan a los chavales a otro lugar. Eso parece, Eso parece, para bien o para mal es lo que hay, sobre todo porque ese centro no está como está. La pregunta que le hago es por si lo sabe más información que nosotros. No lo pregunto por los alumnos, lo pregunto por el centro. ¿Derriban o arreglan? Bueno, la información que nosotros tenemos es que para el curso que viene se van a trasladar todo el alumnado y el profesorado, parece ser que al colegio en Carnaleón, porque todavía tienen pues aulas libres y espacio suficiente para albergar a todo el alumnado y el profesorado en bloque, que es lo que nosotros pretendemos, que sea en bloque, porque pensamos que desde el punto de vista pedagógico es lo mejor, no que haya un esparcimiento de los alumnos por distintos centros, y que mientras tanto pues se va a llevar una obra más bien de hacer una obra no se va a tirar, sino que va a ser un arreglo integral de las instalaciones. No sabemos la envergadura de ese arreglo integral de la construcción. Hombre, nosotros lo que pedimos es que, ya que se hace un arreglo integral, pues que contemple arreglar las dolencias de las que más sufre el edificio. En primer lugar, pues que se cambien lógicamente los cerramientos del edificio y que se cambie el material del que está hecho, y luego todo el resto de inconvenientes que tiene el edificio por ser muy antiguo, que es la humedad, luego tiene problemas eléctricos, problemas en la conducción del agua, etcétera, etcétera. Entonces se trata de una obra de gran envergadura, por lo tanto que pensamos que va a ser una obra pues, que va a durar bastantes meses. Y por lo tanto lo que pensamos que debe ya empezar a funcionar o moverse las administraciones involucradas para empezar a moverse un poco en cuanto a buscar las licitaciones de las empresas que se vayan a dedicar. No soy ingeniero, pero es un poco de obras como periodista, soy hijo de ingeniero, y la estructura del edificio no está mal, de hecho no está nada mal, es el interior el que está antiguo, húmedo y con amianto y el asbesto. Yo creo que si hacen un buen arreglo sería el interior, quizás derribar paredes, podrían incluso hasta remozarlo completamente desde el punto de vista visual y decorativo, o sea, modernizarlo según las peticiones y las exigencias que hay ahora para un infantil, podría quedar muy bien, pero la obra podría durar, yo calculo, con curso. Pero con lo que tú dices, siempre y cuando estén licitando ya ahora mismo todo, porque como comiencen las obras en noviembre y diciembre, ya te digo que no está para el curso del 26-27. Si comienzan justo para el verano, sí pueden llegar para el curso del 26-27, lo cual estaría muy bien tener un centro de infantil adicional que estaría cerrado durante un año. Hombre, por eso estamos a que las administraciones involucradas pues que se pongan mano a la obra ya, para que efectivamente, en cuanto los niños se vayan, claro, se pongan... Lo ideal sería empezar en vacaciones. En vacaciones, sí. Claro que sí. Y por ahora lo que también se nos informó es que mientras tanto se iban a hacer como una especie de reparaciones provisionales para el curso, un poco pues para paliar un poco los padres tenían protestaban porque se sentían inseguros, sentían un poco que la información que llegaba no era del todo cierta, y para un poco para tranquilizarlos iban a hacer una especie de obra de encapsulamiento de esos materiales, pero no sabemos nada. Se nos dijo que se iba a realizar como una especie de encapsulamiento, con una especie de espuma de lo que son los materiales, que eso era una obra, parecía ser de poca cosa, de unos días, pero no se ha llevado todavía nada. Estamos esperando a que se nos informe de cuándo se va a hacer esa pequeña obra, que yo creo que tanto a los profesorados como a los padres y al alumnado, pues yo creo que les va a venir muy bien, porque eso, si se va a quedar eso un poco más encapsulado, pues si el riesgo se va a minimizar aún más, pues mucho que mejor, ¿no? A ver, vamos a hablar ahora de un tema administrativo, típico tema administrativo gris, que a veces carece de importancia, yo creo que la tiene y mucha. Tenemos exámenes de secundaria este año, al cual se suman también algunos de primaria. Los exámenes en sí están convocados, pero ¿qué no está convocado que debería estarlo y estamos ya en el mes de marzo? Bueno, lo que queda por convocar, lo que son las convocatorias oficiales se publicaban en voz, salieron en diciembre, vale, pero todavía queda lo que es la convocatoria para que los interesados puedan presentar su solicitud presentarse a esas oposiciones, que serán en junio, este junio de 2025. Estamos en marzo ya. Sí, esperamos que salgan ahora. Y entonces, se abrirá este plazo administrativo para que todo el que quiera pues pueda optar a presentarse a las oposiciones, que como este año
pues excepcional, pues se van a convocar tanto del cuerpo de maestros, de todas las especialidades del cuerpo de maestros, como del cuerpo de secundaria. Y nosotros hemos solicitado que, como también se convoca en la Junta de Andalucía y para evitar que el efecto de llamada aquí a nuestra comunidad, a nuestra ciudad, sea un poco menor, que con respecto a todas aquellas especialidades que aparecen en la convocatoria publicada en el BOE, se convoquen para este año y dejen para el año que viene aquellas especialidades que también han salido convocadas en la Junta de Andalucía. ¿Para qué? Pues para evitar que de las que no han salido de la Junta de Andalucía, pues no haya un efecto llamada y bueno, y tengan nuestros opositores mayor oportunidad. Y ya puestos a elegir y a soñar, que haya una coincidencia de exámenes para que no salgan o vengan candidatos de Andalucía aquí y al inverso. Normalmente suelen coincidir al menos lo que es la fecha de presentación, lo que es la personación, una vez que empiezan las pruebas, pues suele coincidir pues para evitar ese efecto que yo creo que beneficia tanto a una comunidad como a nuestra ciudad, en ese caso. A ver, nos quedan unos minutos y voy a ser un poco malvado, voy a dejar un poco un mal sabor de boca. Estoy tratando aquí con la nueva directora territorial del MEC y con sindicatos, algo que a mí me quedó en el cerebro al año y pico, comentario que le hice creo que hace unos meses, sobre la muy difícil posibilidad de que se construyan más centros de enseñanza en Melilla. Si mañana decidieran construir uno, entre que deciden, lo administran, lo aprueban, ponen la primera piedra y llega la última, con mucha suerte son 5 años, lo normal son casi 10. Sí. Con lo cual, claro, Madrid, que nunca nos ha querido mucho, ni a nosotros ni a Ceuta, esté quien esté, y ponen funcionarios técnicos que no han pisado Melilla en su vida y no lo van a pisar, pensarán, ¿para qué les vamos a construir un centro de primaria o de secundaria de aquí a 10 años si de aquí a 10 años van a tener menos alumnos? Que es un proceso que está ocurriendo muy lentamente, pero está ocurriendo. Efectivamente, claro, está ocurriendo mucho en muchas comunidades ya, muchas comunidades autónomas. A nosotros todavía no nos está afectando muy directamente, pero todavía estamos con unas ratios en infantil que todavía podemos decir que son elevadas, pero efectivamente a raíz del cierre de la frontera, pues lógicamente, efectivamente toda España, es un dato objetivo, que tenemos unos índices de natalidad cada vez menores y efectivamente ya se están notando en Ceuta esos datos y seguramente pues ya empezaremos a notarnos en Melilla si la situación de la frontera pues no cambia. La tendencia es que nosotros como expertos en educación y desde SATESTE lo que consideramos es que, como hemos visto, y las propuestas que nosotros hacemos a los gobiernos, los distintos gobiernos que han existido, es que la mejora de la educación, en concreto en nuestra ciudad, está relacionada directamente con la reducción de las ratios. Y el hecho de reducir las ratios a menos de 25 alumnos no supone pues nada, una cosa abusiva, es decir, el tener aulas, unidades de 20 alumnos, pues serían unidades estupendas pues para poder trabajar, para poder hacer una labor didáctica mucho mejor que la que realizamos ahora. Entonces la tendencia en cuanto a la legislación sería que nuestras ratios cada vez legalmente fuesen menores, para poder hacer una atención más individualizada, cuando aún más sabemos que el porcentaje de alumnos con necesidades educativas especiales está aumentando, y eso es una realidad. Cada vez contamos con alumnos en nuestras aulas con más necesidades educativas, tenemos también una necesidad de hacer una inclusión real y efectiva y, por lo tanto, creemos que la reducción de las ratios es una solución estupendísima y, por lo tanto, el que reducir las unidades, como están haciendo en otras comunidades autónomas, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, lo que se está haciendo es reducir las unidades de la educación pública. Y sin embargo, por otro lado, estamos viendo cómo colegios privados están aumentando su oferta, ¿no? Este desequilibrio que se está produciendo en este aspecto pues está creando, pues pensamos desde el punto de vista de los STE y de SATESTE en concreto, pues un daño muy grave en cuanto a la educación pública al respecto. Es que yo me veo que el último centro que se haya abierto en Canal León le seguirá quizás el que se está haciendo en Altos de la Vía, que a mí me gusta decir que será para párvulos, me gusta el término de párvulos, allá no se usa mucho,
Y yo creo que ese será el último. Bueno, el último podría ser incluso el del Real, cuando lo vacíen y lo arreglen y lo vuelvan a entregar dentro de un año o dos. Bueno, estaba previsto lo que era la ampliación del hipódromo, pero que quedó ahí en stand-by. Teníamos ahí que estábamos esperando la cesión por parte del Ministerio del Interior, ¿no? Parece ser, de esos terrenos que están colindando, unos terrenos que parece ser que están inutilizados por parte de este ministerio. Había escuchado a la consejera de la ciudad autónoma que había una especie de negociación con respecto al Ministerio del Interior y había un rifirrafe de aquellos terrenos que habían cedido a Ceuta con respecto a los cedidos en Melilla, ¿no? Que había como una disparidad. Está claro que para construir necesitamos espacio y bueno, y sabemos que hay espacios suficientes que están inutilizados. Y creo que apostar por espacio educativo en Melilla nunca va a ser un desatino. Es que le acaba de dar el mejor ejemplo. Qué fácil, entre comillas lo de fácil, qué fácil sería aumentar el hipódromo, que ya está el hipódromo, que es un terreno que está muerto ahí, pidiendo a gritos que se construya algo, que esté entre la COA y el propio hipódromo. Sí, sí. No le cuento lo que sería entonces construir un nuevo centro, por ejemplo, que no vendría mal, de secundaria. Sí, sí. Si no saben si la ampliación del hipódromo está tardando que yo no sé, es una historia que se ha convertido en un clásico, la ampliación del hipódromo, y yo pues no lo voy a ampliar. Sí. Y además por ahí también queda pendiente lo que hablaban del macrocentro de formación profesional, que decían y además que iba a llegar con un montante millonario y se ha quedado ahí en stand-by. También me imagino que estará influido por la situación presupuestaria, ¿no? De que tenemos los mismos presupuestos, parece ser, vamos a tener los mismos presupuestos del año pasado, yo no lo sé, a nivel nacional, que la influencia que vamos a tener al respecto. Pero está claro que Melilla necesita más espacio educativo. Tenemos una ratio de formación profesional y bachillerato las más elevadas de toda España. Tenemos aulas con 42 o 43 alumnos en ciertos institutos de determinadas áreas de bachillerato. Por lo tanto, apostar por mejorar y tener más unidades de educación pública en Melilla es un acierto seguro. Es un acierto seguro. Pues nos dejamos con ese mensaje que para mí es importantísimo. Seguiremos presionando para que haya nuevos centros en Melilla, se arregle el antiguo, en este caso el del Real, se amplíe el hipódromo y puestos a soñar se haga un nuevo de secundaria y ese macrocentro de ampliación de formación profesional, incluso la llegada de uno más chiquitito privado que vete a saber si al final se hace antes. Elvira Sánchez, ha sido un placer tenerla aquí. Le volveremos a llamar antes de que acabe el curso para hacer un balance, para presionar de que empiecen las obras en el Real y esté abierto en un año, en un curso, no en dos, sí. Y para ver, pues yo creo que en esa época sí, la proximidad de los exámenes. Y por cierto, el trabajo que conllevan los profesores. Sí, sí, por supuesto. A los que examinan, quiero decir. Claro, el compaginar el trabajo y a los opositores, que se trata de unas oposiciones muy, muy exigentes. Muy exigentes, y además son por doble en este año. Sí, sí. ¿Y el año que viene serían solamente para maestros? ¿O habría una especie de opción otra vez? Pues claro, el año que viene sería, no sabemos si se va a volver a la antigua, ¿no? A ver, les cuento, entre bambalinas he escuchado la posibilidad de que el año que viene volviera a hacerse otra vez por doble. O sea, tendría prioridad la de maestros, pero podría haber una especie de efecto boomerang y de secundaria también, pero bueno, no sabrá. No lo sabemos. Tiempo. Les dejamos, nosotros nos vemos mañana para hablar de eso que hablamos muchas veces, que es todo lo relacionado con las nuevas tecnologías. Esto es la llegada de personas que quieren aquí enseñarnos a crear empresas o a crear empresas desde fuera hacia adentro. Algo que en este programa del arranque estamos siguiendo con mucha intención y atención. Les dejamos con nuestras compañeras de Viento de Levante.